Hola, ¿cómo están? Confieso que me da un poco de pena Isabel Preisler. No soy su amigo, no la conozco, seguramente nunca la voy a conocer, pero me da un poco de pena. He leído hoy en varios artículos de la prensa española, por ejemplo en el Nacional de Cataluña, que ella está muy afectada por la muerte de Vargas Llosa. Ella quiso mucho a Vargas Llosa, vivió con don Mario largos 7 años en casa de ella, de Isabel, en Puerta de Hierro. Y fue él quien la dejó, no fue ella quien lo echó de la casa. Y cuando ya Mario se había reconciliado con su familia, incluyendo a su ex esposa Patricia, que tuvo la generosidad de acogerlo, de perdonarlo, de ayudarlo a morir, parece ser, por lo que he leído, que Isabel Preisler quiso despedirse de Vargas Llosa. Ella sabía lo que muchos no sabíamos, que Mario estaba enfermo, gravemente enfermo. Y ya estando Mario desde mediados del año pasado en el apartamento familiar en Barranco, Lima, al parecer ella quiso hablar con Mario telefónicamente, una breve conversación de reconciliación y de despedida. No se lo permitieron. Según la prensa catalana, según la prensa española, la familia más cercana del gran escritor se opuso tajantemente a que él volviera a hablar con la señora Preisler, que había sido su novia entre los 80 años y los 87 años. Y Vargas Llosa vino a morirse a los 89 recién cumplidos. También he leído en el Nacional de Cataluña que el propio Vargas Llosa, no en una, sino hasta en dos ocasiones, en los últimos meses de su vida, sabiendo ya que el horizonte se le recortaba, trató de hablar con ella, con la señora Preisler, quiso hablar con ella, tuvo la intención de llamarla para decirle unas palabras amables, cálidas, caballerosas, unas palabras de despedida que ella merecía. Pero de nuevo, cuando Mario quiso despedirse de Isabel, la familia más cercana del gran escritor se lo impidió, se lo prohibió. Esto es lo que dicen personas cercanas a la señora Preisler, que ni ella pudo contactarle, ni él cuando quiso hablar con ella pudo por fin consumar ese diálogo. Y entonces se ha muerto el gran Vargas Llosa, 89 años recién cumplidos, sin despedirse de uno de los grandes amores de su vida, la señora Preisler. Y eso es una pena. Yo creo que quienes impidieron esa conversación final de despedida cometieron un error. No me sorprende. Yo conozco más o menos bien a los hijos de Vargas Llosa, sobre todo a Álvaro, su hijo mayor. Y él, que fue el más cercano a Mario cuando éste se enamoró de la Preisler, aparentemente fue después el arquitecto de la reconciliación entre Mario y Patricia, y por eso mismo quien se opuso más tenazmente a que Mario, por teléfono al menos, se despidiera de Isabel, con el consentimiento, supongo, de la admirable y elegante Patricia Llosa.
Pero es verdad que cierta prensa española fue injustamente maltratada por la familia de Vargas Llosa. Estos días ha estado muy elocuente, la he seguido, una periodista que goza de mi simpatía, se llama Pilar Vidal. Es muy cercana, muy amiga de Isabel Preisler. Y es Pilar quien nos ha contado que la señora Preisler ha estado y sigue estando muy desolada, muy afligida, muy acongojada por la muerte de Vargas Llosa. Pero no solo por su muerte, sino en particular porque no pudo despedirse de él. Y porque tampoco la llamaron los hijos del gran escritor para avisarle que él se había muerto o para invitarla a los funerales. Esto último es comprensible que no haya ocurrido. Los funerales en Lima fueron muy íntimos, apenas unas horas en las que se veló el cuerpo sin vida del gran escritor en su domicilio en Barranco y luego fue conducido su cadáver a un crematorio donde fue incinerado. Y yo no creo que correspondía que la invitasen al funeral, y aun si la hubieran invitado, seguramente ella no habría asistido, pero sí correspondía que la llamaran, creo, y que le dieran la mala noticia, y no lo hicieron. Y también correspondía, si Vargas Llosa quería despedirse telefónicamente de ella, o incluso personalmente, sí correspondía que eso ocurriera y que se lo permitieran, y no que se lo negaran, se lo prohibieran como se lo prohibieron. Ya Vargas Llosa no había podido despedirse porque él no quiso, claro, de García Márquez, ¿no? Fueron grandes amigos, fueron grandes compadres, fueron grandes conspiradores de la literatura y la política, y por un lío de faldas, por un ataque de celos, porque Mario pensó que Gabo quería acostarse con Patricia, Mario se convirtió en su padre y brevemente fue un matón y le dio un puñetazo a Gabo y nunca más se hablaron. Y nunca más Mario se reconcilió con Gabo. Me parece una pena que tampoco haya podido reconciliarse mediante unas breves palabras amables de despedida con la señora Preisler. Además, entiendo que ella, cuando murió Vargas Llosa ese triste domingo de abril, se encontraba no en Madrid, sino por aquí cerca, en esta ciudad, en Miami. Había volado en el avión privado de su hijo Enrique, que es un campeón, que es un gran artista y que es un gran tipo, y que por supuesto le facilita su avión a su madre siempre que ella lo necesita. Y había venido aquí a Miami, Isabel, a visitar a su hijo Enrique, a los 3 nietos que Enrique y Ana le han dado. Por supuesto, se quedó a dormir, se alojó en la casa de Enrique y Ana, que es una casa absolutamente fabulosa, una de las casas más grandes de esta linda ciudad, y vio también toda esa semana, la Semana Santa, a sus hijos Isabel y Julio José. Compréndase que la señora Preisler tiene ya 70 y tantos años y se ha quedado un poco sola, no solo porque Mario la dejó a fines del 22, sino porque sus hijas, Ana Boyer y Tamara Falcó, se han casado y ya no viven en la casa de Puerta de Hierro. Puedo imaginarme entonces que la señora Preisler, que tiene muchas amigas, claro, entre ellas la periodista Vidal, Pilar Vidal, a ratos se sentirá sola, ¿no? Extrañará a sus hijos, a sus nietos. Por eso vino a pasar una semana con ellos aquí, en Miami, por Semana Santa. E incluso quizá extrañará a Vargas Llosa, no lo va a decir en público, ¿no? Pero ella lo quiso mucho, ella se enamoró de él, ella hasta quería casarse con él. Una vez que Mario se divorció de Patricia, mis fuentes cercanas, y tengo un amigo periodista que es muy, muy amigo de Isabel Preisler, me decían que ella quería casarse con Mario, estaba dispuesta a casarse con Mario, pero Mario se frenó y no quiso dar ese paso.
Y luego ella sabía que Mario estaba enfermo, ella sabía. Cuando Mario la dejó, ella bien sabía que a Mario le quedaba poca vida. Por eso fue inapropiado, indelicado, descortés que Álvaro Vargas Llosa maltratara a cierta prensa española, por ejemplo, a la periodista Pilar Vidal, y a otras periodistas o voceros o escribidores u opinadores de la prensa frívola, de la prensa del corazón, eh, cuando decían que Vargas Llosa estaba enfermo. Y lo estaba. Y sin embargo, el hijo mayor de Vargas Llosa, en sus frecuentes apariciones en las redes sociales, principalmente en Twitter, ahora X, lo negaba enfáticamente, decía que don Mario estaba muy bien, gozando de una espléndida salud, más robusto y saludable que nunca, y llegó a tildar de mentecata a Pilar Vidal, la periodista española, por decir que Mario ya estaba delicado, y lo estaba. Mario todo el 2023, todo el 2024 ya estaba muy delicado de salud, yo les he contado que todas las semanas iba a un hospital en Madrid, al departamento de hematología, que tenía una grave enfermedad en la sangre. Entonces fue muy injusto Álvaro Vargas Llosa cuando insultó a esta señora periodista que estaba haciendo solo su trabajo, ¿no? Pilar Vidal, y la llamó mentecata, como llamó mentecatos a otros periodistas españoles que también ponían en entredicho que don Mario estuviera bien, de buena salud, y no lo estaba. Ahora, no tenía la familia de Mario ninguna obligación por decir qué enfermedad se había ensañado con él, qué enfermedad lo había diezmado, pero sí podrían haber dicho sí está enfermo. ¿No? O no haber dicho nada y dejar que la prensa especulara. Al parecer está enfermo, va a un hospital todas las semanas. Todo indica que le hacen transfusiones de sangre. Hay rumores de que podría tener cáncer. Entonces, la manera correcta de responder a ese trabajo periodístico, que no por ser frívola o chismosa esa prensa es despreciable, hay que respetarla, están haciendo su trabajo, la manera correcta entonces era reconocer que Mario estaba enfermo o no decir nada, pero salir a insultarlos, insultar a Pilar Vidal, decir que es una mentecata, cuando ella tenía razón y cuando ella era cercana a la Preisler y por tanto sabía que Mario estaba enfermo. No estaba mintiendo la señora Vidal. Quien estaba mintiendo era Álvaro Vargas Llosa cuando la llamó mentecata, desinformada, ignorante. No, era verdad. Me quedo entonces con una cierta tristeza, con un mal sabor, porque yo pienso que Vargas Llosa no se arrepintió de nada. Él era un gran aventurero. Él quería vivir en la vida misma las grandes aventuras que luego fabularía en la ficción. Y él no podía resistirse, no podía negarse a la aventura de una pasión amorosa con Isabel Preisler. Comprendo. Y creo que no se arrepintió de los 7 años que pasó con ella, y tampoco se arrepintió de dejarla y de volver con su familia y con Patricia. Pero, dicho eso, sí creo que él quiso despedirse de la señora Preisler y no lo dejaron, y eso fue un error. Y también creo que la señora Preisler quiso despedirse de Mario, ah, para no quedar ambos como enemigos cuando no lo eran, ¿no? Y ambos se permitieron el goce de compartir unos años juntos, de amarse mucho, de viajar y divertirse, de dar entrevistas juntos y sesiones fotográficas. Y luego el amor se terminó porque Mario tenía ya, joder, 87 años, ¿no? Así que después de leer la prensa de hoy, la prensa española de hoy, estos despachos de El Nacional de Cataluña y las entrevistas que ha dado a Pilar Vidal, mi amiga Pilar Vidal, en las que ella dice que Álvaro Vargas Llosa ha sido muy injusto con ella al insultarla, al llamarla mentecata.
y en las que ella dice que Álvaro hizo una cosa muy insincera, muy deshonesta, que era tomarle fotos a su padre en los viajes, en Madrid, en París, leyendo un libro, en un hotel en Grecia, sugiriendo que su padre estaba bien cuando él sabía que estaba mal, e insultando a la prensa que decía que don Mario estaba enfermo, cuando Álvaro sabía perfectamente que eso era verdad. Así que le expreso mi solidaridad a Pilar. Y por supuesto también a Isabel Preisler. No me gusta la idea de que la demonicen, no me gusta la idea de que la familia de Vargas Llosa le haya impedido al gran escritor despedirse de Isabel, y no me gusta la idea de que quieran dejar a Isabel como la mujer frívola, cabeza hueca, envanecida, la socialité ensimismada que solo sabe mirarse en el espejo, que virtualmente secuestró a Vargas Llosa. No, no me jodan. La señora Preisler no tomó como rehén a Vargas Llosa, porque él cuando la dejó, cuando se fue de la casa de Puerta de Hierro, dijo: he recuperado por fin mi libertad. Él no estaba secuestrado. No me gusta la idea de que la dejen a ella como la mala y como la tonta de la película, porque cuando Mario se enamoró de Isabel, sabía perfectamente quién era la señora Preisler. Sabía perfectamente que era la reina de Ola, la reina de los corazones, y en cierto modo la reina del papel cuché, la reina frívola de España. Eso era Isabel antes de Mario, con Mario y después de Mario. Entonces, Mario se enamoró de ella no a pesar de que era frívola, ensimismada y envanecida. No, se enamoró de ella porque era como era. No me gusta entonces que no le hayan permitido a Isabel despedirse de Mario, y sobre todo que le hayan prohibido a Mario llamar por teléfono a Isabel para decirle adiós. Seguimos.